Buenas tardes con todos. Un principal saludo y agradecimiento al Instituto Peruano de Derecho Educativo, a Luis Lescano y a Cristian Vigil por esta iniciativa y el agradecimiento especial por esta invitación a poder comentar con ustedes algunos aspectos desde el punto de vista de la regulación que trae la ley de institutos educativos y el proyecto de reglamento, que creo que es de interés evidentemente de todo el público, desde esta perspectiva de lo que significa la afectación para el privado en la intervención de este sector de la economía. Les decía que un poco la perspectiva de lo que pienso comentarles es la visión que este proyecto de reglamento y la propia ley generan en la iniciativa privada de los particulares que desean invertir en el sector educativo. El doctor Bustamante ha dado unas palabras de inicio que nos plantean esta primera reflexión, que creo que es de interés para todos y no solamente para aquellos interesados en la inversión, sino también en todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos estamos interesados en que el sector educativo mejore, ¿no? Hoy día escuchaba unas noticias en la radio y leí también en algunos medios de prensa que se publicó un ranking inglés acerca de las universidades en Latinoamérica, ¿verdad? Un ranking que seguramente puede ser discutible, pues no es el único ranking a nivel internacional que tenemos, pero planteaba que cuál era el ranking de las universidades latinoamericanas, y en este ranking no se encontraban, entre los 50 primeros puestos, no se encontraban las universidades peruanas, se encontraban las brasileñas, se encontraban las chilenas, una colombiana y algunas mexicanas, ¿no? Pero las peruanas no estaban entre los primeros puestos rankeados. La primera pregunta que hacían algunos comentaristas sobre este ranking es: ¿y después de 3 años de la ley universitaria, en qué puede haber cambiado el sector educativo universitario, ¿no? Es decir, tenemos un ranking hoy día que observa las condiciones de Latinoamérica y sin embargo el Perú aparentemente seguiría sin modificar su situación universitaria. Luego de muchos años de trabajar en el Indecopi, creo que una de las principales consignas que uno se lleva casi de manera inconsciente es que con la regulación hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, siempre puede parecer más fácil resolver todos los problemas de la realidad con la regulación, pero el resultado puede ser inesperado, ¿no? Es decir, algunos resultados producto de la regulación y de la buena intención que se pueda tener puede generar peores consecuencias para la ciudadanía en general, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos que creo importantes resaltar o en todo caso reflexionar, y creo que desde mi perspectiva un tanto imparcial sobre esta nueva regulación, que creo que es lo que un poco buscaban en el instituto al invitarme a participar, ya que evidentemente participarán también algunos representantes de instituciones educativas, ¿verdad?, que van a verse probablemente afectados o de alguna manera involucrados con la regulación. También participan funcionarios del Estado que han contribuido con la dación de este tipo de normas, y trataré de darles una visión de lo más imparcial posible para reflexión de todos ustedes. Estamos hablando de qué ley, de la ley 30.512, ¿verdad? Todos sabemos que esta es la ley de institutos y escuelas de educación superior, y además de su proyecto de reglamento recientemente publicado, bueno, hace ya algunos meses, ¿verdad? Estamos hablando de los institutos educativos superiores, hoy llamados con esta denominación, y las escuelas de educación superior. En ambos casos estamos hablando de instituciones públicas y privadas. Todas ingresan bajo la misma regulación y bajo la misma competencia, por verlo desde una primera perspectiva. El señor Alfaro nos comentaba en su exposición que había un mercado, y es así como hay que verlo, ¿verdad?, de alrededor de un 60 y tantos % de jóvenes que terminaban la educación secundaria
y que luego de ello no tenían un registro de estudios posteriores de educación superior, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿esta ley debería invitar o favorecer a que los jóvenes tengan acceso a este servicio educativo? Es decir, los jóvenes hoy en día con esta ley deberían estar invitados a participar o a involucrarse en este tipo de mercado. La primera cuestión que creo que hay que analizar es que cuando se interviene en la economía, se interviene en un sector, no siempre se interviene con una regulación de precios. Es decir, cuando a alguien le dicen que va a haber una regulación de precios en el mercado, hoy en día, ¿no?, después de varias décadas ya de un modelo económico que viene trayendo los resultados de los cuales somos testigos, cuando alguien comenta que va a haber una regulación de precios, pues probablemente ya suene desfasado para la gran mayoría, aunque todavía no para algunos sectores, pero sí para la gran mayoría de la población, y por otro lado sus propuestas no tengan eco en la mayoría de la población, ¿no? Porque todos sabemos que la regulación de precios nos trae consecuencias negativas. Bueno, la regulación de la calidad de un producto trae las mismas consecuencias que la regulación de precios. Yo puedo no regular un servicio por el precio, pero intervengo indirectamente en el servicio a través de la calidad. Lo que ha hecho la ley universitaria y lo que busca la ley de institutos educativos es regular la calidad del servicio. Podemos estar de acuerdo o en contra, pero en términos reales, lo que pretende la ley es regular calidad en el servicio. Se quiere un determinado estándar de calidad mínimo. ¿Cuándo se producen o cuándo son aceptadas estas regulaciones o intervenciones del Estado en regulación de la calidad? Son aceptadas en temas de alimentos, por ejemplo, ¿no?, o en tema de seguridad de los consumidores. Si hay algún producto que puede ser dañino para el consumidor o riesgoso, se acepta la regulación estatal con la finalidad de evitar el riesgo en la salud, que puede ser producto de los alimentos o producto de algún tipo de bien o servicio que se pone en el mercado, y entonces se acepta la regulación del Estado en estos dos aspectos por el tema de seguridad y salud de las personas. Lo que busca la ley de educación es intervenir en el servicio educativo buscando calidad. El objetivo de la ley es mejorar la calidad educativa, la formación de calidad, de tal forma que responda a las necesidades del país y a la articulación con los sectores productivos. Ese es el objetivo y habría que decirlo de manera clara, ¿verdad? Es decir, hay una intervención en la calidad del servicio. Calidad del servicio que se pretende tenga determinados estándares con miras a obtener una mejor formación de los estudiantes. ¿Cuáles son los aspectos que se están regulando? Se está regulando aspectos referidos a la creación de institutos, licenciamiento, el régimen académico, la gestión, supervisión y fiscalización, así como sanciones, ¿verdad? Algunos aspectos de estos, o la gran mayoría, venían ya de una legislación anterior que se ha venido a modificar con esta nueva ley, pero claramente se está regulando todos estos aspectos de los servicios educativos de institutos en esta norma, que es la que nos llama hoy día a reflexión. ¿Qué cosas son los institutos educativos y de educación superior? Creo que todos ustedes lo conocen bastante bien, ¿verdad? Están definidos claramente cuáles son estos institutos que serán sometidos a esta regulación. Estamos hablando de aquellos que pertenecen a la segunda etapa del sistema educativo y aquellos que están referidos a estudios de especialización y formación continua, una formación de carácter técnica que otorga grados de bachiller técnico, títulos de técnico y de profesional técnico. Se reconoce la autonomía de estos institutos, ¿verdad?, pero siempre bajo el marco de la regulación de calidad que está estableciendo esta nueva norma. Además se crea este nuevo organismo denominado Educatec, ¿verdad?, que será el encargado de supervisar a los institutos públicos. Bien, para la creación de un instituto privado, en principio,
los requisitos que establece la ley son que se puedan dar a libre iniciativa de sus promotores, cumpliendo con estar inscritos en la SUNAR, contar con un RUC y que su objeto y finalidad sean educativos. Hasta allí la ley no establece nada de qué preocuparse, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? El promotor debe ser una persona natural o jurídica que cuente con un RUC activo y, si es una persona jurídica, inscrita en los registros públicos. Bien, pues esto no podría causar ninguna preocupación a nadie. Y por el lado de los institutos públicos, establece que serán creados por este organismo denominado Educatec, y también podrán ser creados a iniciativa de los gobiernos regionales y a propuesta de los gobiernos regionales al Educatec, según las características de cada región, ¿no? Las escuelas de educación superior tecnológicas serán creadas además por resolución ministerial y tendrán la opinión favorable del Ministerio de Economía. Requieren una previsión presupuestal. La primera pregunta que yo trasladaría aquí al foro y que quede como materia de reflexión tanto a los representantes del sector privado como el público es: ¿cuáles serán las características de estos servicios prestados por estas entidades públicas? Porque lo cierto es que se está incluyendo en un mismo mercado y en una misma competencia tanto entidades públicas como privadas. Y para tener en consideración esto hay que recordar, ¿verdad?, que el Estado cumple un rol subsidiario en la economía. Y entonces habría que pensar cuál es la finalidad de esta nueva regulación. Los institutos públicos. Institutos públicos que pueden ser creados, recuerden, a iniciativa o a propuesta de los gobiernos regionales, con todo el aspecto político que ello implica y el manejo de situaciones políticas que ello puede generar. El artículo 60 de la Constitución manda al Estado a tener un rol en la economía únicamente subsidiario. Esta situación se ha presentado en distintos mercados y el Indecopi ha resuelto estas controversias entre público y privado, señalando o reiterando lo que ya menciona la ley de represión de la competencia desleal en su artículo 14, que todo aquel que la actividad empresarial desarrollada por una entidad pública o empresa estatal con infracción al artículo 70 será considerado un acto de competencia desleal. ¿Qué quiere decir esto? Que si no existe un rol subsidiario de la actividad del Estado, entonces esta entidad pública está cometiendo un acto de competencia desleal contra los privados que desean invertir y participar en este mercado. De los requisitos que veíamos, las entidades públicas serán, o los institutos públicos podrán ser creados a iniciativa de un gobierno regional, aprobados por el Educatec, y en el caso de las escuelas tecnológicas, con una opinión favorable del MEF. Habría que preguntarnos si estas instituciones van a tener un rol subsidiario o van a tener un rol de competencia con los institutos privados. Estos temas, alguien podría pensar, pero se trata de educación. Entonces, si estamos hablando de educación, esto no es un rol en el cual podamos analizar la subsidiariedad del Estado. Bueno, el Indecopi ha analizado este tipo de situaciones incluso en los casos de salud. Habían hospitales que desarrollaban actividad subsidiaria, decían ellos, o asistencial, en dos categorías. Una para los muy pobres y otra para aquellas personas con pocos recursos. Este segundo escenario fue calificado ya por el Indecopi en varias resoluciones como un acto de competencia desleal. O el Estado brinda un servicio asistencial o se reprime de prestar un servicio en el mercado. Han habido universidades públicas que han introducido restaurantes o pollerías en alguna zona del interior del país con la finalidad de que puedan ejercer la formación práctica de los estudiantes, ¿no? Y esta pollería competía igual en el mercado bajo el paraguas de tratarse de una universidad pública que buscaba formar
en la práctica a sus estudiantes de administración y turismo. Entonces, son aspectos que creo que es importante tener en consideración, ¿verdad?, hoy día, con esta nueva regulación acerca de la planificación que pretende tener el Ministerio, ¿verdad?, que considero que seguramente viene con las mejores intenciones de tratar de ordenar seguramente las instituciones públicas o los institutos educativos públicos que hoy proliferan en el mercado, que proliferan a nivel nacional, pero hay que tener cuidado también porque las iniciativas de parte de los gobiernos regionales, sobre todo, no faltarán para la creación de estos institutos y que puedan generar posteriormente algún tipo de competencia desleal para las entidades privadas. Adicionalmente, otro aspecto a tener en consideración es el licenciamiento. Toda la actividad de licenciamiento que está establecida en la ley y también de alguna manera en el proyecto de reglamento. El licenciamiento implica una suerte de autorización, ¿verdad?, para funcionar para todos los institutos. Implica un servicio de educación superior, ¿verdad?, que es lo que pretende buscar este programa de licenciamiento, y los aspectos en los cuales se pretende licenciar están ahí detallados también y los comentó el señor Aro. Estamos hablando de gestión institucional, gestión académica, infraestructura física, personal docente idóneo y previsión económica y financiera, ¿verdad? Casi como los requisitos que pide la superintendencia de repente para establecer una financiera en algún cierto nivel comparativo. Vimos el testimonio de John, un estudiante de una institución educativa. Sería importante saber, de repente conocer si se trataba de una privada o pública, ¿no? Pública. Se trataba de una institución pública. Y entonces, sin duda que este tipo de licenciamiento para los casos de las entidades públicas podría ser mucho más importante que para una institución privada, ¿no? Es decir, sería muy difícil que alguna institución privada concurra en el mercado bajo este tipo de condiciones como las que hemos visto de repente en el reportaje. Puede haber seguramente, ¿no? Pero normalmente la competencia suele eliminar del mercado este tipo de competidores y suele ser la misma competencia la que mantenga a los mejores en el mercado. No es perfecta sin duda, pero normalmente ha sido el gran motor de la educación en los últimos años, ¿no? A tal punto que hay un 68% o 60% de estudiantes incluso hoy día que no pueden acceder a ello. Yo me pregunto si elevar el nivel de calidad o el estándar educativo, lo cual implica definitivamente intervenir de manera indirecta en los precios, porque voy a tener que prestar un servicio de mayor calidad, a mayor costo sin duda, va a permitir que este 60 y tantos % de la población que no accede a educación superior pueda acceder con mayor facilidad. En todo caso tendrá que ser el Estado, ¿verdad?, el que esté en condiciones de brindar ese servicio a las personas con menores recursos que no van a poder acceder a un servicio de mayor calidad que hoy día se va a exigir en el mercado. La ley establece que el periodo de licenciamiento es de 5 años, ¿verdad? Establece un tiempo determinado. Aquí habría que preguntarnos también por qué el periodo de licenciamiento es de 5 años. Normalmente cuando uno quiere poner algún tipo de negocio, no tiene un límite para una licencia de funcionamiento o no tiene un límite para una autorización. Estamos hablando de un servicio educativo, es cierto, que podría estar sujeto a una suerte de supervisión constante, también podría ocurrir, ¿verdad? Es decir, aleatoria, constante, imprevista, etcétera, que podría favorecer a mantener cierto nivel o cierto estándar de calidad. Hoy día la ley establece un plazo de 5 años de duración. Luego de eso tengo que volver a someterme a el proceso de licenciamiento o renovación, ¿verdad?, que tiene las mismas características que el licenciamiento. Pero todo esto está señalado en la ley. Barrera burocrática, si lo es una barrera de acceso sin duda, pero ya es una barrera de acceso difícil de poder discutir en un ámbito administrativo porque está en una norma con rango de ley.
La renovación debe solicitarse al Ministerio de Educación y en un plazo de 60 días previos al vencimiento. Hasta aquí, como les digo, estamos hablando de las exigencias contenidas en la ley. ¿Qué nos trae el proyecto de reglamento? El proyecto de reglamento establece en primer lugar para las entidades que ya cuentan con autorización un cronograma de licenciamiento, lo cual significa que la situación que van a pasar los institutos educativos va a ser muy similar a la que viene ocurriendo con las universidades. Y entonces creo que a partir de ahí es donde se genera un poco la preocupación del mercado, ¿no? Es decir, hoy llevamos 3 años de vigencia de la ley universitaria, aproximadamente, y solo 13 universidades licenciadas, lo cual genera una situación un poco preocupante, ¿verdad? De 142, veía hoy día en las noticias, de 142 universidades, solo 13 licenciadas. Situación complicada. Este reglamento no desarrolla de manera técnica, creo, podríamos decir precisa, específica, los aspectos de estas condiciones básicas de calidad a las cuales hace referencia para el licenciamiento. Y es en lo que, con una intención meramente crítica y académica, y que creo que debe invitarnos a todos a la reflexión, es algo que debemos considerar. Este reglamento debería ser aprobado por un decreto supremo. Se nos ha mencionado que toda este detalle va a estar probablemente dado en normas técnicas que van a ser aprobadas en los próximos meses o están en transcurso de ser aprobadas. Pero esto genera un riesgo, este tipo de regulación genera un riesgo, y es la falta de predictibilidad. Cuando las regulaciones más precisas se establecen ya no ni siquiera en un reglamento o un decreto supremo, que requiere todo un mecanismo de aprobación en el Consejo de Ministros, sino que pasamos a normas incluso de carácter inferior a un decreto supremo, como pueden ser las normas técnicas, estamos sujetos a la constante modificación según el criterio del ministro de turno o de la política de gobierno de turno, lo cual genera sin duda afectación primordialmente a los privados, ¿no? Los privados son los que proyectan su actuación en el mercado en base a la regulación. Y entonces una regulación fácilmente modificable o criterios fácilmente modificables implican que mis contingencias puedan ser mayores. Hago el símil con lo que ocurre según las experiencias de las instituciones que vienen pasando el licenciamiento en SUNEDU, y hablamos de los cambios de regulación en medio del licenciamiento. Una situación similar podría presentarse en el caso del licenciamiento de institutos, porque las normas que van a especificar estas condiciones básicas de calidad, que son los requisitos reales para el licenciamiento, aún no están del todo claros, precisos y especificados, ni siquiera en este reglamento de la ley. Tampoco nos señala cuáles son los órganos competentes para este licenciamiento, ¿verdad? Ni siquiera para los casos de infracciones y sanciones, con lo cual, una vez más, ni la ley, que ya tiene una norma difícil de modificar, ni el reglamento, que es un decreto supremo, ¿verdad?, con un cierto procedimiento riguroso también para aprobación, cuentan con esta definición y predictibilidad de situaciones. Tampoco sabemos lo que van a señalar aún las normas técnicas al respecto. Otro aspecto importante es que la renovación evalúa la continuidad del cumplimiento de las condiciones básicas, es decir, se me va a evaluar si es que cumplí con todo lo ofrecido durante mi proceso de licenciamiento, y el procedimiento de renovación es prácticamente un nuevo licenciamiento. Tengo que cumplir con presentar los mismos requisitos y mismas características para los próximos 5 años, ¿no? Incluso la fusión o escisión de entidades licenciadas requiere un nuevo licenciamiento según el proyecto de reglamento. Con lo cual,
creo que se vuelve más engorroso el aspecto de prestar el servicio en el mercado, incluso en situaciones en las que ya cuenta el Ministerio con cierta información de cada una de las entidades licenciadas. Algunos aspectos adicionales es, incluso, pongo de ejemplo se requiere la aprobación de la propuesta técnica de la información que voy a poner en el portal institucional. Es decir, cada vez que quiera modificar mi portal web, tengo que solicitar la aprobación de las entidades correspondientes. Evidentemente, cuando cambio de director general, también tengo que dar esa información. O cuando voy a hacer algún cambio de infraestructura, sin duda, pero incluso cuando también tengo que hacer un cambio en mi portal web. Tengo que dar información acerca de la infraestructura y disponibilidad financiera por 5 años, ¿no? Infraestructura. ¿Qué implica dar información acerca de la disponibilidad en infraestructura? Requiero un contrato de compraventa. Es decir, haber adquirido, ser propietario, ser inquilino, no lo tenemos claro porque no está detallado ni en la ley ni en el reglamento. Es importante tener ese tipo de reflexión porque eso significa para el inversionista proyección a futuro. También establece el proyecto que para solicitar el licenciamiento se debe tener presente un estudio de oferta y demanda educativa y laboral, ¿no? Imagino que las normas técnicas van a detallar un poco eso. Pero, ¿quién va a hacer el análisis de ese estudio? El Estado va a verificar que la propuesta de carrera que yo pienso ofrecer en el mercado, que yo he evaluado que va a tener proyección a futuro, que hay personas interesadas en estudiar esa carrera, es decir, hay un interés de ciudadanos en adquirir conocimientos en esa materia, va a tener que requerir la aprobación del Ministerio para que sea el Ministerio el que determine si es verdad que esa proyección que estoy haciendo tiene sustento o no tiene sustento. ¿Qué tipo de información tengo que presentarle al Ministerio? ¿De qué clase de informe estamos hablando? ¿Qué sustento debo tener? ¿Quién debe firmar ese tipo de informes para que el Ministerio nos crea? Tipo de información que considero que está en el ámbito aún subjetivo y que esperemos que las normas técnicas puedan clarificarlo. Un plan de mantenimiento de infraestructura, equipamiento inmobiliario. ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuáles son los requisitos? Están planteados de manera muy general, abstracta en el propio reglamento, pero que no tienen un detalle preciso en las normas analizadas. ¿Y cuál es el riesgo de esta situación? El riesgo de esta situación es caer en manos de funcionarios que no cuenten con la experiencia, en algunos casos, suficiente como para poder evaluar este tipo de situaciones. ¿Quién está en capacidad de evaluar si una carrera tiene proyección a futuro o no? Probablemente una persona que se haya desenvuelto en el mercado durante muchos años. Todos los funcionarios que están en el Ministerio de Educación y que van a evaluar el licenciamiento cuentan con esa experiencia. Esos que van a evaluar el informe de los estudios de oferta y demanda. ¿Ocurre eso con SUNEDU? Esas son las preguntas que deberíamos hacernos y tener mucho cuidado con las buenas intenciones que pueden haber detrás de la norma, pero con el riesgo que ello significa para el mercado de servicios educativos y para ese 60% que aún no cuenta con estudios técnicos superiores. Con esto, las entidades privadas, ¿verdad?, deben, en casos de que no se produzca la renovación, establece ahí la legislación y el reglamento algunos supuestos para salvaguardar el traslado de los estudiantes a otras entidades, culminar la prestación de los servicios, etcétera. Está pensado esta situación que sin duda resulta positiva. También se regula el tema del gobierno y organización, ¿verdad?, estableciendo un estándar mínimo, creo que desde un punto de vista razonable, estableciendo un mínimo de exigencia de un director general y un consejo asesor, ¿verdad?, donde aquí se demuestra cómo hay una regulación que lo que busca es una subsidiariedad, es decir, un aspecto mínimo que debe tener toda institución para poder presentarse en el mercado, mientras que a diferencia de lo que ocurre con el tema de la calidad en cuanto a gestión, infraestructura, etcétera, de repente estamos entrando en aspectos que podrían traernos más complicaciones de las que queremos solucionar.
Otro gran aspecto importante es el aspecto de la información que hoy día se requiere. Y creo que es un aspecto positivo, pero hay que evaluarlo también con pinzas. Hoy día se exige a los institutos, o se les va a exigir a los institutos, la remisión de una serie de información a el Ministerio de Educación, que creo que con todas las mejores intenciones quiere contar con información para tomar políticas y acciones a futuro, ¿verdad? Pero ¿cuál es esa información que se requiere hoy día? Semestralmente, un informe con el número de alumnos matriculados. La finalidad no se señala exactamente. Esta información también va a ser remitida, dice, al Ministerio de Trabajo. Acciones de seguimiento para sus egresados, ¿verdad? Es decir, hoy día deben contar los institutos con oficinas de seguimiento para ver cuál es dónde andan sus egresados y cuál es su situación actual. Debo contar además o reportar la información académica de manera obligatoria al Minedu. Debo además reportar información referida a la matrícula cada 30 días de culminada el proceso de matrícula. Debo reportar las notas también al Ministerio hoy día. Además del registro de los grados de bachiller, técnico, título técnico, etcétera, etcétera. Remitir información referida a la inserción y trayectoria laboral de los egresados, que también lo mencionábamos. Es decir, hoy día se ha incrementado la labor administrativa de los institutos al requerirles este tipo de información. Adicionalmente a ello, también se requiere hoy día contar con un software o alimentar un software con el que va a poner a disposición el ministerio. Es decir, si yo contaba con un software, habría que preguntarnos si ese software que tenemos hoy día van a conversar con ese software que va a exigir hoy el ministerio, porque si no voy a tener que hacer una inversión también en esa materia. Hay información, lo que sí es cierto, que hoy día se va a hacer pública y que se exige que sea pública y que creemos que toda transparencia de la información mejora la competencia. Eso sin duda. Hoy día se va a exigir una relación de derechos, tasas, montos, etcétera, por pagar, los programas de estudio, el número de ingresantes, etcétera, que debe ser pública, pero no solo para el ministerio, sino debe estar pública para los estudiantes en los portales web y que será fiscalizada, entendemos, esporádicamente por los órganos correspondientes, que va a facilitar la competencia. En el marco de la regulación siempre hay dos aspectos. Uno puede ser positivo y uno negativo. Regular calidad siempre trae riesgos. Exigir información siempre es positivo. Los mejores son los que terminan ganando o los que terminan obteniendo un mejor lugar en el mercado, fruto de esa transparencia de la información. Los efectos, como decíamos, de una mayor información en el mercado es ayudar al consumidor a tomar una mejor decisión, dinamizar la competencia y este costo de exigir información no genera normalmente mayores costos para los privados. Desde este punto de vista creemos que exigir mayor información sí beneficia al mercado. No todo lo que estoy planteando son críticas, como verán, también hay aspectos que sin duda son positivos y sí me he centrado en algunos aspectos que invitan a la reflexión y que creo que habría que pensar en mejorarlos. Por falta de tiempo no voy a entrar en el tema de los recursos de las entidades porque sé que en las próximas exposiciones lo van a tocar y quisiera un poco retomar el tema de la supervisión y fiscalización. Hoy día los gobiernos regionales tienen una clara función de supervisión en este nuevo sistema diseñado por el ministerio y el órgano fiscalizador va a ser el propio ministerio. Esto sin duda es positivo porque hasta la norma anterior no quedaban muy claras las diferencias de competencias. Pero lo importante es que el reglamento no ha definido los órganos que se encargarán de esta fiscalización aún. Y eso sí resulta crucial. No solo resulta crucial conocer la regulación, el detalle con precisión, con lo cual obtenemos predictibilidad, sino también resulta importante saber quién es el que va a tomar las decisiones exactas de nuestra actuación en el mercado. En alguno de los artículos de la norma se habla de la creación de una comisión, ¿verdad?, designada por la autoridad responsable de la unidad orgánica competente del ministerio que se encargará de imponer las sanciones. Pero no sabemos quién conformará esa comisión, cómo se conformará, será ad hoc, será para cada caso, será temporal, será permanente. Tampoco sabemos
quién es la autoridad responsable de la imposición exacta de las infracciones, es decir, no está en el reglamento. Podemos tener conocimiento, el Ministerio puede tener una idea, pero esa información no está en el reglamento. El incorporarla a la legislación, a las normativas, lo que permite es dar estabilidad y permite dar predictibilidad. Creemos que una mayor precisión y detalle de este tipo de información puede contribuir a dar una mejor tranquilidad a los privados que van a ser sometidos sobre todo a este tipo de regulación. Las infracciones y sanciones que se han establecido han aumentado el monto de las multas, lo cual debería asustar a aquellos pues, que no prestan un buen servicio o que no pretenden prestar un servicio de calidad en cualquier escenario normal. Pero también podría asustar a cualquiera que presta un buen servicio cuando no están bien definidas las reglas que se me van a aplicar, cuando no están detallados los aspectos que se van a evaluar. Del reglamento de infracciones y sanciones prepublicado se hace un detalle de todos los aspectos generales, es decir, no contar con el plan de infraestructura adecuado, no contar con el plan de mantenimiento requerido, etcétera, pero no conocemos el detalle de lo que va a significar un plan de mantenimiento adecuado, un plan de infraestructura adecuada, un plan de financiamiento de 5 años, una garantía de infraestructura para los próximos 5 años. Todos esos detalles no se conocen hoy en día en el reglamento y creo que sería importante incorporarlos para poder hacer una mejor evaluación de lo que va a significar esta regulación en concreto en los próximos años, ¿no? Esa es un poco la mirada que tenía acerca de este reglamento y resaltar los puntos que pueden ser perjudiciales para el sector privado y que creo que podrían ser tomados en cuenta por el Ministerio al momento de la aprobación de la versión final y de, sin duda, las normas técnicas que están elaborando o que están por terminar de elaborar. Muchas gracias.